número 12.223/26. Dirigimos a usted la presente nuestro carácter de integrantes del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño de la Municipalidad de Arrecifes, en el marco del expediente administrativo número 260.970/26, en respuesta a la nota suscripta por usted en fecha 12 de enero de 2026, a fin de llevar a vuestro conocimiento, que es atribución exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal, la puesta en marcha y funcionamiento del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, conforme lo estatuido en el artículo 22.2, inciso 2, del Reglamento número 300/2005. Asimismo, la Ley 13.289 de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños pone en cabeza de la autoridad de aplicación el deber de proceder al dictado de la reglamentación para el funcionamiento de los servicios de protección de derechos en el ámbito de la provincia, artículo 21 de la ley citada. Del conjunto normativo citado se desprende que la reglamentación del funcionamiento del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño no es competencia de los suscriptos, sino de vuestro municipio. Dentro de dicho marco normativo inexistente, esto es el reglamento interno, es donde deben delimitarse las funciones y responsabilidades del personal afectado a dichas tareas. Sin perjuicio de ello, en el carácter que revestimos, hemos mantenido la operatividad de este organismo en el horario de 8 a 14 horas, con excepción de las labores que requieren de matrícula profesional específica. Asimismo, organizaremos las licencias futuras de modo que no se superpongan, causando mayores ausencias. De todos modos, ante la renuncia de personal y licencias por vacaciones, este equipo no puede garantizar las guardias mínimas, por lo que deberá ser el Ejecutivo Municipal quien pueda proveer los recursos humanos y económicos necesarios para tal fin. Tal es así que cuando se propuso por parte de personal contratado a la Secretaria de Salud cubrir las guardias faltantes mediante un pago acorde a tal tarea, no se obtuvo una respuesta favorable. Desde esta óptica no deben confundirse la solidaridad profesional de los suscriptos con la obligación del Departamento Ejecutivo Municipal de cubrir las ausencias antes mencionadas con personal idóneo, sustituyendo al personal con licencia y o faltante. Precisamente la normativa citada por usted, inciso G1, bonificación de adicional por función, prevista en el artículo 50 de la ordenanza número 2689/2016, en la nota de conteste, refiere al caso del personal que ocupa un cargo de mayor jerarquía o responsabilidad, en el cual se contempla el grado de afectación o compromiso a las tareas encomendadas. A mayor responsabilidad, mayor es la paga. Aquí se discute otra cosa, que nada tiene que ver con el ítem antes referenciado, que es el reclamo por la falta de personal asignado por vuestro municipio para cubrir las guardias vacantes por renuncia y licencia por vacaciones. Cabe aclarar que el personal de este equipo solo cobra una compensación por las guardias realizadas, un monto correspondiente a bonificación por guardia, sin que se nos abone el importe específico de las horas que efectivamente se realizan las mismas, entre 168 y 192 horas mensuales por cada trabajador, tal como perciben otros profesionales que cuentan con régimen de guardias pasivas. Por tanto, instamos al señor Intendente Municipal a que asigne de manera urgente personal idóneo a los fines de cubrir las guardias antes mencionadas, con copia para el Honorable Consejo Deliberante. Sin más, saludamos a usted atentamente. Suscriben la presente la licenciada Valeria Pellegrini y Natalia Tenaglia, abogada. Concejal Raigosa tiene la palabra. Bueno, gracias, señora presidenta. Bueno, ante todo, comentar que esta nota enviada por integrantes de esta institución municipal es el correlato, la finalización, la respuesta final que se da en base a una primera nota que fue presentada el 8 de enero
del corriente año por la licenciada Valeria Pellegrini y por Yamile Pedemonte, Carmen Tognelli y entiendo que la otra firma era de Natalia Tenaglia, quienes el 8 de enero se dirigen al Ejecutivo Municipal diciendo que nos dirigimos a usted en nuestro carácter de servicio local de promoción y protección de los derechos del niño de la Municipalidad de Arrecifes, a fin de informarle los días que no estará cubierta la guardia en el servicio local de niñez que encontramos con personal con licencia por vacaciones. Eso es lo primero que el servicio local de niñez, adolescencia y familia advierte al Departamento Ejecutivo que va a pasar. Y menciona que los días 8 de enero, 12 de enero, 16 de enero, 21 de enero, 22 de enero, 28 de enero, 30, 31 y domingo 1 de febrero no va a haber guardia. Lo cual realmente es una situación sumamente compleja. Después, obviamente, que en base a un proyecto presentado por Fuerza Patria y una situación que lamentablemente se dio en nuestro distrito, vamos a ver y vamos a poder observar y comprobar la importancia del servicio local de niñas y adolescencia que tiene, conforme no solamente a la ley, sino a la realidad cotidiana de cualquier vecino. Esa nota es contestada el 12 de enero por el Departamento Ejecutivo Municipal, dirigida al señor Intendente, si mal no recuerdo, a las encargadas del Servicio Local de Niñez, licenciada Pellegrini y Valeria y la doctora Tenaglia, donde en síntesis y como culminación termina diciendo: corresponde en nuestro carácter de coordinador y jefas del servicio local disponer de las licencias del personal a su cargo, procurando garantizar la efectiva prestación del servicio a la cobertura de las guardias pasivas. Esa es la contestación que le hace el intendente y posteriormente ingresa esta nota, que es una contestación a esa contestación de parte del servicio, donde sostiene que, y estos son los datos preocupantes, que hemos dado operatividad de este organismo en el horario de 8 a 14. A ver, enfaticemos y pongamos la lupa en la importancia de este servicio local de niñez y adolescencia, ¿no? Donde las mismas jefas de ese servicio están hablando de que tienen operatividad desde las 8 a las 14 horas, ¿no? Cuando tendría que ser algo que, ante un problema, automáticamente tendría que estar actuando el servicio local de niñez y adolescencia. Este equipo, dice la nota, estoy hablando un poco salteado, pero para hacer un resumen, este equipo no puede garantizar las guardias mínimas. Directamente lo está diciendo la jefa del servicio. La verdad es que la situación es más que preocupante. Esta situación que no se genera ahora. Esta situación se viene generando desde hace muchos años atrás. Ya con la gestión anterior hubo muchos problemas con respecto a la cobertura del servicio social, el servicio local, de protección y promoción de los derechos del niño. Y también cuando comienza esta gestión, que de un plumazo borran parte de un sueldo de reconocimiento que sí se le daba anteriormente. En base a eso y en base al funcionamiento, bien digo, no muy acorde a lo que estipula la ley, es que hace 2 años atrás prácticamente, el 15 de abril del 2024, presenté porque estaba solo en el bloque, si no hubiese sido presentado con Marcela, un proyecto de ordenanza donde se le faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar convenio con la provincia de Buenos Aires a fin de adherir a la ley 13.298, que refiere a promoción y protección integral de los derechos de los niños, y se establece una convocatoria para la creación del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia y el llamado a concurso de aspirantes para la cobertura de los cargos dentro del servicio local de promoción y protección de la niñez y adolescencia. No fue un proyecto que nació desde la nada, sino que fue un proyecto precisamente donde se investigó, se estudió y se tuvo reuniones con todas las partes que entienden, que este servicio local es fundamental para el normal desarrollo de una problemática como puede ser la niñez y adolescencia. Hablamos con el juez de paz, vino al recinto el juez de paz, hablamos con las encargadas en ese momento, también hablamos con el Departamento Ejecutivo y entre todos quedamos en la importancia de poder adherirnos a esta ley, que el municipio de Arrecife hasta ese momento no estaba adherida, y hacer los concursos correspondientes. ¿Qué te certificaba esta ley? Algo fundamental, que son las personas necesarias o los cargos necesarios a cubrir dentro de lo que es el servicio. Y era, aparte del jefe,
psicólogo, abogado, trabajadora social y médico. Lamentablemente, por lo menos, nosotros nunca más tuvimos conocimiento, pese a esta aprobación de esta ordenanza, pese a que en el artículo 1 establecía que que el municipio de Arrecife se adhiera a la ley 13.298, que esa adhesión a la ley le iba a dar recursos para poder después ocupar debidamente estos cargos, que lo que nosotros entendíamos era que se normalizara el funcionamiento del servicio local de niñez y adolescencia. Pasaron 2 años y nada, lamentablemente. Y hoy, con suma preocupación, nos encontramos con una nota que no deja de ser una discusión que no se tendría que haber dado dentro del ámbito de este Consejo Deliberante, pero sí, supongo que lo habrá hecho como una forma de protección, antes de la nota, donde deja expuesta claramente la carencia y la obligación que tiene el Estado de tener guardias activas todos los días del año, porque, reitero, la problemática encierra, o concierne, mejor dicho, situaciones muy delicadas con respecto a la niñez y adolescencia. Lamentablemente, una vez más, nos fuimos escuchados. Muchas veces uno trata desde el Consejo de dar las herramientas, trata de generar un ambiente propicio para que la cosa funcione un poco mejor, desde la buena intención, de tratar de mejorar, porque sabemos que todo esto automáticamente infiere en el normal desarrollo de un montón de familias, y lamentablemente debo decir con mucha angustia o tristeza, mejor dicho, que por no aplicar esta ordenanza, por no haber llamado a concurso, por no normalizar un servicio que tiene que estar normalizado por ley provincial y nosotros no podemos desconocer lo dictado por la ley provincial, hoy nos encontramos con esto que no deja de ser un problema interno, pero que refleja a las claras el abandono que tiene el municipio en esta área tan importante como es niñez y adolescencia. Voy a pedir, para hacer un seguimiento y exigirle, ya no de la buena intención, sino con las otras herramientas que tengamos al Departamento Ejecutivo Municipal, el cumplimiento restricto de la ley provincial, y que se llama concurso, y que significa el trabajador municipal, y que por una vez se tome rienda sobre el tema, porque la situación es más que preocupante. Voy a pedir que esta nota, elevada por las integrantes de esta área, pase a las comisiones internas de salud, pase a la comisión interna de garantías, salud y garantías fundamentalmente. Gracias, señora presidenta. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Concejal Contreras tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Sí, obviamente adherir a las palabras del concejal propinante. Es una preocupación también para nuestro bloque lo que sucede con el servicio local. Ya veníamos hablando porque sabíamos de las dificultades que venían teniendo, sobre todo en algo que ya marcamos en otras oportunidades, que tiene que ver con las cuestiones de los vínculos y el diálogo interno entre las distintas áreas, entre los jefes inmediatos, que dificulta muchas veces poder llevar las tareas en tiempo y forma. En este caso, con el agravante de lo que estamos hablando, que es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Nada más vulnerable y delicado que esa área. Por eso nos llama la atención que, o no sé si ya tanto, pero bueno, esto que termina estando dentro del Consejo Deliberante, resolver situaciones que no se pueden resolver internamente. Hay una falta de diálogo, una falta de escucha de los propios empleados, hacer cargo a las empleadas cuando esto debería haberse resuelto en otras instancias, generar reuniones, espacios, llegar a algún tipo de acuerdo para que las guardias no queden vacantes, no queden sin cubrirse. Es un área muy delicada. Habla no solo de la protección de los niños, niñas y adolescentes, pero también tiene que ver después con un acompañamiento a las familias que pueden estar padeciendo también situaciones conflictivas o complejas. Como bien decía el concejal Reigosa, no nos llama la atención porque desde esta gestión, por lo menos, y en lo que a mí respecta dentro del Consejo, ni bien asumió esta gestión, ya unilateralmente, como bien referenciaba, le cortaron beneficios de cantidad de horas asignadas a parte del equipo del servicio local. Luego se trabaja dentro del
del Consejo una ordenanza para adherir a la ley provincial, que además de dar un marco de acción y de trabajo con lo que siempre reiteramos, la necesidad de planificar, de plantear metas, de saber desde qué punto de partida estamos y cuál era el objetivo de esta gestión, decir, no sé, del director del área o de la secretaría en general. Bueno, yo me encuentro con esta área que tiene tantos casos y vamos a intentar mejorar. Si uno no se propone una meta para alcanzar, para poder mejorar el área, para reforzarla en recursos humanos, para mejorar la atención y la llegada en cada caso, es muy difícil también que después podamos hacer una evaluación o que la propia población haga una evaluación de eso. La ordenanza les permitía, les facilitaba, por un lado, tener ese marco de trabajo que se lo brinda la ley, pero también celebrar convenios con la provincia para, como bien decía el concejal, acceder a más recursos para poder fortalecer el área. Y nos encontramos 2 años después sin ningún convenio, sin la aplicación de la ley. También lo hemos trabajado con otras ordenanzas que también trabajan o directa o indirectamente todo lo que tiene que ver con la niñez. Se aprobó acá una adhesión a la ley Lucio, se aprobó acá una adhesión a la ley de cuidado o de respeto en el deporte, que manifestábamos lo mismo. Nosotros podemos adherir a todas las leyes, pero si queda en solo una manifestación de que adherimos y después a nivel local eso no se traduce en ninguna acción, en ninguna planificación, en hechos concretos, vamos a seguir adhiriendo a la nada misma, a palabras y letras muertas porque después no se concretan o no se manifiestan. Y cada vez que a las áreas que intervienen les pedíamos que nos expliquen o que nos digan en qué condiciones estaban, que nos manden un diagnóstico de cuál es el estado de situación, también porque eso es una herramienta que necesitamos nosotros para saber si la normativa que estamos trabajando o la que podemos llegar a presentar sirve o puede aportar a mejorar esa situación, y no tenemos respuesta. Lo veníamos manifestando en la sesión anterior sobre lo que tiene que ver con la Dirección de Género y Diversidades, que casualmente están bajo la misma área que la de Dirección de Minoridad. El concejal Peralta resaltó ese tema de que son áreas muy importantes en donde una sola persona difícilmente pueda trabajar en las dos de la mejor manera. Son áreas que hoy en día tienen una complejidad muy grande y es muy difícil que una misma persona pueda abordarlas a las dos seriamente. Y ahora nos encontramos con otra situación. Entonces esto es como un devenir, bien decía, de situaciones que yo creo que no nos sorprenden porque lo venimos viendo. No es que de la nada surge un conflicto y nos sorprende a todos esta situación. No, porque la venimos viendo acá. Entonces, la verdad que es preocupante lo que está pasando, que el intendente haya sido consciente de que estaban sin una guardia, sin varias guardias, y no haya hecho nada para resolver esa situación. Más allá del conflicto interno, después resolvemos, pero mi prioridad es no dejar desamparados a los niños, niñas y adolescentes. Después resuelvo con la jefa, con la no jefa, con toda el área, con el jefe inmediato, con el que sea, pero mi primera prioridad es cuidar a los chicos. Yo no puedo entender que en la cabeza de una persona, siendo consciente de eso, omita hacer algún tipo de gestión que la cubra. La verdad que es sumamente preocupante que haya estado al tanto de esa situación, igualmente la haya dejado sin nadie que la pueda cubrir. Obviamente voy a acompañar el pase a las distintas comisiones y nada, insistir en que esto así no puede seguir. Gracias, señora presidenta. Concejal Salgado tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, coincido con el tema de llamar a concursos, ¿no? Porque hoy las jefas que están puestas tampoco se han cumplido con el procedimiento concursal. Coincido que incorporar, obviamente, mucha más gente al área, porque es un área muy importante para toda la sociedad, pero también hay que rescatar o hay que ver que lo que es la jefatura de un área corresponde a esa jefa mantener el servicio y cubrir todas las guardias que corresponden. Vamos a poner un ejemplo. Hay un faltante de guardia en el hospital, es la directora del hospital la que se hace cargo y a veces está 2 o 3 días en el hospital, durmiendo en el hospital, cubriendo las áreas, cubriendo las guardias. De esta manera, a las jefas del servicio local tiene la responsabilidad de cubrir todas las guardias y no pueden quedar, aunque sean pasivas, pero tienen que cubrir todas las guardias. No puede quedar, obviamente, sin acéfalo, digamos, sin guardias. Porque no solo son derechos, sino también son obligaciones. Cuando habla de una bonificación, también una bonificación de guardias, justamente por este caso, ¿no? Hay que cubrir las guardias como jefa
que así corresponde. Nada más. Muchas gracias. Concejal Peralta tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primera instancia, coincidir con lo manifestado por el concejal Reigosa, también por lo que manifestaba la concejal Contreras. Creo que hicieron un reconto bien claro de esta situación, pero más claro aún estaba en las notas pertinentes, de las que tomamos conocimiento en este honorable cuerpo, y más claro aún nos queda la voz del Ejecutivo, ¿no? Yo cuando escuchaba a los demás concejales hablar y hacer este reconto de esta situación, iba viendo cuestiones o anotando cosas, ¿no? El mal funcionamiento de un área del Estado, en este caso particular, que todo el mal que eso conlleva, ¿no? Porque después hay discusiones que se abren a ver respecto de la importancia o no del rol del Estado. El tema es del mal funcionamiento del Estado, no el rol del Estado. Entonces acá creo que es una clara muestra de que cuando el Estado no funciona genera un montón de inconvenientes y de problemas. Y otra de las cosas que se desprendía de lo que manifestaban y sobre todo de lo que uno interpreta y ve de manera clara, como decía, del funcionamiento, en este caso del Estado municipal, en este caso del Departamento Ejecutivo, es no hacerse cargo, ¿no? Ya en reiteradísimas oportunidades, en temas diversos, en este cuerpo, en discusiones, en otro ámbito que hacen a la política, que hacen a la función pública, es una característica lamentablemente constante de este Departamento Ejecutivo el no hacerse cargo. Y es un sacrilegio. Creo que todos los que ejercen una función pública tienen que tener como primer condición hacerse cargo de esa función pública, de las cosas buenas, de las cosas malas, porque no siempre vamos a tener la razón, no siempre las cosas van a salir como quisiéramos que salieran, pero lo que vemos es que cada vez que pasa algo mal, la culpa de otro, de otra. La verdad que me sorprende, decía al principio que fueron muy claros los concejales, pero más claro me quedó, decía, la postura del Ejecutivo cuando escuchó a la concejal Salgado decir que la culpa es de todo esto que fueron relatando, de esta situación donde se le da aviso al intendente de que no iban a tener guardias pasivas del servicio de minoridad, los días que bien manifestaba Sebastián, que eso además, seguramente en un tema posterior vamos a ahondar en eso, deriva en una situación de público conocimiento que todos sabemos, que ocurre justamente en el momento donde no había una guardia y eso fue avisado al intendente. Entonces, que digan tan sueltos de cuerpo que la culpa es de la jefa de área, supongamos, y le damos la razón, supongamos que es así. La autoridad máxima es el intendente. ¿Cómo puede ser que yo a un subordinado diga que tuviste la culpa de y no haga nada? Me parece que si vamos a echar culpas, asumamos las propias primero. ¿Sí? Porque si no siempre se intenta cortar, como se dice comúnmente, el hilo por lo más fino, ¿no? Lo más fácil. Bueno, después determinemos realmente a ver si la cuestión de la solidaridad profesional y la mar en coche, lo discutimos, no hay problema, pero partamos de hacernos cargo primero, porque es el intendente la autoridad máxima. Si él está noticiado de una situación y lo que hace es decir, no, resolvémelo vos, cuando vos tenés que tomar una decisión al respecto, es tu responsabilidad, porque después además te va a explotar a vos. Te va a caer a vos, es hasta lógico, es hasta una cuestión del sentido común. Entonces, esas cosas, la verdad que preocupan. Cecilia lo decía bien, digo, no es la primera vez que discutimos, no de este tema en particular, pero de estas situaciones. Es algo que venimos viendo, venimos manifestando, y que por más que alguno después quiera decir que si se hace no política, y bueno, sí, estamos haciendo política acá porque somos representantes del pueblo, porque la política sirve para ordenar las cosas, para decir las cosas. Entonces, lo vamos a seguir diciendo cuando vemos las cosas mal. Por eso, bien lo mencionaba Cecilia en la sesión pasada, que quizás no tenía nada que ver, pero uno va viendo las cosas, fuimos marcando que no puede ser que en áreas sensibles sean puestos ocupados por la misma persona. En este caso, el caso del señor García, pero también está la secretaria de Gobierno, que es secretaria de Hacienda. Después también tenemos un tema que fue el que recabó en llamar a esta sesión, que tiene que ver con la no designación del juez de falta. Entonces, es un montón de cosas, un montón de falencias
que vemos que en algún momento va a explotar y muchacho, muchacha, cuando explote nos va a llevar puesto a todo. Eso ténganlo por claro. Entonces, hay que tomar decisiones en serio. Y sí, hay que subir el tono de la discusión, y sí hay que discutir políticamente desde el marco del respeto y algo que todos sabemos y lo hacemos en nuestro accionar diario. Pero hay que decir las cosas como son y hay que hacerse cargo, ¿sí? Si nosotros tenemos un problema, si nos equivocamos, no hay problema con aceptarlo, porque si no, diagnosticamos mal el problema y nunca lo vamos a solucionar. Me parece muy mal que la primera respuesta del Ejecutivo sea esa, la de culpar a los empleados, a los jefes de área. Me parece que tenemos que ser más serios a la hora de plantarnos para abordar los temas. Y bueno, en primera instancia eso, creo que el tema no se agota acá porque hay otros temas que tienen que ver directamente con esta cuestión, pero bueno, sí, en principio acompañar la Reserva Presidencial, el pase a las comisiones antes.